uno de los 10 mayores innovadores mexicanos por el MIT. Y en 2016 como una de las 30 promesas jóvenes de México por la revista Expansión. Te damos la bienvenida, Scott. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Neri, por la invitación. Igual, Alberto. Bueno, pues también muchas gracias a las personas que están escuchando y que se conectan en esta iniciativa que se está haciendo. Muy interesante, escuché un poco acerca de la temática de economía circular, un poco del medio ambiente. Y bueno, yo les voy a platicar acerca de Biofase, que es una empresa que inicié cuando tenía 21 años. Y un poco acerca de la historia de Biofase. En realidad, un poco acerca de la trayectoria, porque si hay algo que creo que es importante compartirles, es la trayectoria. En realidad, no conozco una fórmula para poder transformar un emprendimiento en una empresa. Yo creo que es simplemente trabajar continuamente. Y cuando yo iba empezando, igual que ustedes, escuchaba a algunas otras personas platicar y aprendí mucho de su trayectoria, de su historia, y eso es algo que siempre me enriquecía y es algo que espero que el día de hoy yo pueda compartirles con ustedes humildemente. Si es que hay algo de conocimiento que pueda estar ahí que les ayude, pues se los comparto con mucho gusto. Obviamente, antes de hablar de la historia de Biofase, también es importante hablarles de los fracasos, porque les tengo que decir, para poder hacer una empresa hay que fracasar muchas veces. Y creo que el fracaso es algo muy importante en el emprendimiento, en el desarrollo de proyectos. Pues voy a empezar por ahí. Esta imagen que ven aquí representa mi primera idea de negocios. Es una idea de negocios que yo empecé cuando tenía 19 años. Me interesaba a mí mucho la parte de la naturaleza, me interesaba la parte de lo natural, el poder generar un negocio a partir de elementos que no necesariamente dañaran al medio ambiente. Yo no sabía en ese momento que a eso me iba a dedicar, ni que ese iba a ser el tema de mi emprendimiento. Simplemente estuve tratando de encontrar qué hacer. Mi primera idea fue cultivar azafrán en un invernadero, como se ve en la fotografía. El pistilo de azafrán se vende muy caro. Es un elemento que no se produce tanto y que pues yo imaginaba que iba a ser un buen negocio. A mis 19 años dediqué 6 meses completos en este proyecto, leer, investigar, tratar de darme cuenta si podía ser un negocio exitoso o no. Después de 6 meses me ocurrió algo que francamente marcó mucho mi vida. Me di cuenta que debido a la cantidad de incidencia solar y un poco a las longitudes de onda que se reciben del sol, no se puede cultivar en México, aún en invernadero, el azafrán. Entonces, obviamente me desmotivé muchísimo, fue algo que marcó mucho mi vida y pues de alguna manera me hizo sentir muy decepcionado, ¿no? Guardé luto al proyecto, de un día para otro, mi vida ya había cambiado mucho, ya no tenía qué hacer, dedicarme tanto a ese proyecto. Y por un tiempo, pues me sentí muy mal. Pero aprendí que el fracaso no es el final del camino. En realidad me había acostumbrado mucho a un estilo de vida que se trataba de investigar, de leer cómo se monta un invernadero, de leer acerca de la propia planta del azafrán, leer acerca de la aeroponía, de la hidroponía, métodos de irrigación, cosas muy interesantes y me apasioné mucho. Me di cuenta que esa manera de vivir en la que estuviéramos descubriendo cosas y tratando de generar algo de valor era algo que realmente me apasionaba mucho. Y decidí que quería continuar haciendo eso, no con la misma idea, pero sí el mismo estilo de vida, un estilo de vida de tratar de construir cosas que en ese momento no sabía. Y les voy a decir algo, muchos emprendimientos, grandes empresas se han construido de una sensación similar en la que, por ejemplo, Steve Jobs y Steve Wozniak, sin ser unos grandes expertos de la parte de computación, desarrollaron grandes productos, igual Bill Gates, igual Elon Musk, etcétera. Entonces, era algo que a mí me gustaba mucho, tratar de continuar construyendo cosas y aprender de áreas en las que no tenía ninguna experiencia. Mi siguiente idea de negocios en 2011 era hacer
una pasta de dientes con un elemento que se encontraba en la cáscara de toronja y en la cáscara, perdón, en la semilla de toronja. Este elemento se llama limoneno. Yo encontré que si se mezclaba el limoneno con otros elementos, se podía generar un sustituto del flúor, del triclosan y de otros elementos antisépticos que se encuentran en las pastas de dientes. No es una gran innovación, en realidad fue tratar de entender y aprovechar elementos de la naturaleza. Le dediqué un buen tiempo, yo pensaba que esta era la idea más triunfadora del momento, le dediqué mucho tiempo y fabriqué algunos envases de este producto. Me sentía muy orgulloso, yo quería que fuera una pasta de dientes totalmente derivada de plantas, comestible, que pudieran utilizar los niños, que pudieran utilizar los bebés, sin tener que pasar los riesgos que ocasiona para los niños pequeños el flúor, el triclosan y otros antisépticos. Fabriqué unos pequeños botes y decidí ir a presentárselos a algunas cadenas de supermercado. Los compradores me dijeron cuando vieron el producto que les parecía interesante, pero que les ocasionaba miedo, esa es su palabra, les daba miedo que no hubiera un producto parecido en el anaquel y que a juicio de ellos, debido a que no había algo parecido, probablemente no se iba a vender. Y después de haber preparado este proyecto nuevamente, pues me sentí mal, que el proyecto no estaba desarrollándose, pero ya con la experiencia previa, sabía que no era el final del camino y pensaba que otra idea más interesante podía llegar. Bueno, el aprendizaje en este caso fue que un negocio no es simplemente una buena idea. Se deben de incorporar otros elementos como un análisis de mercado y entender bien hacia dónde enfocamos y quién va a comprar nuestro producto, quién va a ser el usuario, etcétera. Mi siguiente idea, el tercer emprendimiento que yo tuve en 2011, a mis 20 años, se me ocurrió esta idea, era fabricar un bioplástico a partir de la semilla del aguacate. ¿Cómo ocurrió esto? Leyendo, como les comenté, me gustaba mucho leer, me di cuenta que en la semilla del aguacate hay una molécula que se parecía mucho a otro compuesto químico que se utilizaba para la fabricación del bioplástico. Yo dije, se parecen mucho. Si pudiera ser que este compuesto fuera idéntico, muy parecido al otro, probablemente podría ser bioplástico de semilla de aguacate y eso estaría genial porque estaríamos haciendo bioplástico a partir de un desperdicio agroindustrial. Entonces, trabajé muchos meses, 6 meses, en tratar de entender este concepto, comprender cómo funcionaba este compuesto químico, tratar de extraerlo de la semilla del aguacate. Esta es una fotografía del 2013 de la primera oficina de Biofase. Es una oficina que no tenía producción ni ventas, simplemente era una oficina para darle una estructura, si acaso podría decir yo, un hogar a la idea para que pudiera continuar desarrollándose. Esta es una fotografía actual de una de las plantas de Biofase en Monterrey en 2020 y quiero hacer el contraste de cómo en 7 años creció esa pequeña oficina. Esta es una de las plantas, esta es otra perspectiva de las plantas de Biofase de Monterrey. Esta foto se tomó en 2019, esta es una de las plantas de Morelia y así es como se transformó esa idea en una empresa un poco más grande. Volviendo un poco en el tiempo, 2012, después de que se me ocurrió esa idea y que establecimos esa pequeña oficina, empecé en el TEC de Monterrey a hacer algo de investigaciones en los laboratorios, solicitaba permiso a los directores de carrera que me permitieran usar sus laboratorios. En esta fotografía, aunque parece ser que entiendo muy bien lo que está pasando, en realidad está aprendiendo a hacer bioplástico. Es una de las primeras veces que manipulé una máquina de extrusión de plástico y fueron las bases que me permitieron comprender este fenómeno del plástico. Pero como les dije, me encantaba, me entusiasmaba poder saber que estaba desarrollando una idea, el saber que cada día avanzaba más en poder lograr ese objetivo que era hacer el producto. Eso mismo me pasó con el invernadero, igual me pasó con la pasta de dientes. Esa sensación de estar avanzando y cada vez conocer más y entender más de un producto y acercarme a la meta realmente me apasiona muchísimo, hasta el día de hoy. Fotografía del 2013. Después de algún tiempo en el laboratorio, pasamos a un centro de investigación a trabajar
de un centro de investigación que está en Saltillo, quizá alguno de ustedes lo conozca. Y lo que hacíamos aquí era tratar de lo que encontré en el laboratorio y que hice en el laboratorio, transportarlo ya a una máquina más grande. Invitaba a mis amigos, como están las fotografías, íbamos todos muy contentos a hacer esto y tratar de conocer y aprender y desarrollar. Y la verdad es de que fue un camino que disfruté muchísimo, una etapa que disfruté mucho de poder transformar una idea de laboratorio a la planta, una planta industrial. Empecé en este mismo año a participar en diferentes concursos de emprendimiento, me fue muy bien en varios de ellos y me permitió generar algo de capital para solventar los gastos que generaba la muy joven empresa Biofase y que me permitieron terminar de desarrollar el escalamiento industrial, que quiere decir saber cómo hacer a gran escala el bioplástico de semilla de aguacate. En 2014, fruto de estos premios y concursos, nuestra tecnología se hizo popular y muchos medios se empezaron a interesar. Hay un muchacho en Monterrey que está haciendo un bioplástico de semilla de aguacate, entrevistó a Entrepreneur, Forbes, Expansión, que hay cosas del TEC también, unas revistas explicando y platicando de lo que estábamos haciendo y generando algo de pequeñas ventas, una tecnología algo nuevo que en ese momento no existía. Aunque ahorita se escucha mucho de lo biodegradable, en estos años no era tan común. En el 2015 ya estábamos listos para el siguiente nivel. Después de haber probado en centros de investigación la idea, decidí adquirir maquinaria propia. Y a través de ir con los bancos, el banco que nos arropó fue Banregio y algunos fondos de gobierno, compramos una pequeña línea de extrusión, una planta que en ese momento eran 500 metros cuadrados, no era demasiado, y empezamos a fabricar ya con nuestra maquinaria, por fin. Hablando de Link Monterrey, que esta es una iniciativa de Link, yo también participé en un evento en 2015. Una de las personas del Shark Tank fue aquí a este evento y ofreció invertir $1 millón en Biofase y nos ayudó a continuar creciendo con la idea. Discovery Channel también me invitó a platicar de lo que estábamos haciendo. La Cumbre de la Tierra de París, del COP21, también nos invitaron a platicar de lo que estaba haciendo Biofase y cada vez más se daba a conocer que había un bioplástico de semilla de aguacate que se estaba fabricando en México, que se está fabricando en México y que se pueden hacer productos que reduzcan la contaminación del medio ambiente. Actualmente exportamos a más de 16 países, aquí están algunos, en Europa, en Australia, México, por supuesto, Estados Unidos, Canadá. Estamos tratando de siempre estar creciendo y bueno, al día de hoy, después de esforzarnos en generar nuevos modelos de negocio, cada vez mejores productos, tenemos más de 250 empleados, exportamos, como dije, a varios países y algunos medios nos consideran o consideran a Biofase como la mayor empresa de producción de bioplástico en América Latina. Y continuamos con mucha visión. Sigo pensando que hay nuevas cosas por hacer. Este año lancé nuevos productos, nuevos grados de bioplástico con nuevas características y siempre estoy tratando de no perder esa sensación de seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas nuevas, seguir presentando proyectos interesantes, tratando de demostrarme a mí mismo y todos los que estamos en Biofase de que somos capaces de hacer cosas nuevas, tal y como ocurría desde el principio cuando estábamos en el centro de investigación. Ahora todos los empleados de Biofase tratamos de seguir desarrollando y adquirir cada vez una posición más grande en el mercado de bioplástico, que dicho sea de paso es un mercado ya muy competido. Y bueno, esa es la historia, compañeros de Biofase. Si hubiera alguna pregunta de esto al final, ahora quisiera dedicar un poco el tiempo a algunos aprendizajes que he tomado en el camino acerca del emprendimiento. La pregunta que siempre me hacen o que escucho muy frecuentemente es si un emprendedor nace o se hace. No me siento con la capacidad de responderla, pero mi idea, lo que yo creo, es que se hace. Creo que se adquieren con el tiempo las habilidades de emprender. Y eso es lo importante, las habilidades de un emprendedor. Y eso es lo que quiero abordar ahorita. Quiero hablar de las que yo considero más importantes, las que a mí personalmente me han servido más en el tema del emprendimiento.
Número uno, no están en orden, simplemente son ideas. La primera es aprender a influenciar y a persuadir. Esto quiere decir poder transmitir nuestra idea a través de lo que sentimos que es importante. Persuadir es una de las habilidades más importantes de un emprendedor. Francamente, creo que es algo en lo que tenemos que ejercitar mucho. A lo largo del camino del emprendimiento y de los negocios, el saber influenciar a las personas de manera positiva y persuadirlas en nuestra visión y lo que creemos correcto es algo fundamental. Es una habilidad que se practica desde el día uno que decides emprender, yo creo que hasta el final del camino. Es algo sumamente importante. Bueno, esa es una de las habilidades importantes. Segunda, siempre mantener la determinación. Y si yo he de escoger una habilidad como la más importante de un emprendedor, es precisamente esta, la determinación. El siempre seguir adelante, el querer continuar y el querer hacer que las cosas sucedan. La determinación para mí es el único factor común en los emprendedores. Habemos emprendedores de todos los países, de todas las clases sociales, de cualquier tipo de origen, pero todos conservan en común la determinación. Por eso pienso que es la más importante de las habilidades. Tercero, aprender a armar un equipo. Quien diga que las cosas se hacen solo está equivocado. Y la verdad es de que las grandes empresas se conforman de grandes personas. Y una de las cosas que yo aprendí a hacer desde el inicio es aprender a rodearme de un gran equipo. Y no busco, les soy honesto, no busco personas con maestrías y a lo mejor mucho conocimiento. Busco personas que realmente se apasionen por la idea y que crean que Biofase o alguna de las otras empresas que lidero sean realmente un gran proyecto. Eso es lo que yo busco y creo que aprender a identificar a las personas que coincidan con tus valores y con tu visión es muy importante. Cuarta habilidad, articular claramente tu visión. ¿Qué quiere decir? Realmente entender qué queremos lograr. No sé, yo aquí tengo algunas discrepancias de otros empresarios. Yo no creo que el verdadero valor de una empresa es el resultado económico. Definitivamente es algo muy importante, pero creo que las grandes empresas, y fíjense, ¿por qué lo digo? Creo que las grandes empresas que se han generado han sido o se han motivado no por el dinero, sino por el querer tener un lugar en la historia, en el planeta, en tu comunidad. Lo que a mí me ha motivado siempre es que Biofase sea una empresa muy grande, el demostrar que podemos hacer cosas muy interesantes. El resultado económico ha venido acompañado de eso, pero creo que hemos tratado de articular bien nuestra visión, saber a dónde vamos, eso es muy importante y qué queremos lograr. Es una habilidad relevante. Quinto, aprender a elaborar un plan. Es muy diferente una visión de un plan. Para poder cumplir esa visión, uno tiene que saber qué hay que hacer. Un plan es simplemente una serie de pasos que nos van a llevar a alcanzar esa meta. Obviamente esos pasos pueden cambiar. De hecho, es lo normal. El dinamismo en el emprendimiento es común. Cambiar los planes es algo muy frecuente, pero siempre hay que tener un camino, una serie de pasos que nos lleven a lograr lo que queremos. Si es que queremos hacer una aplicación, debemos de tener paso A, escribirla, paso B, buscar quién la pueda codificar, paso C, encontrar los recursos, no lo sé. Hay que siempre tener un plan, eso es muy importante y transmitirlo a nuestros compañeros que nos acompañan en nuestro proyecto. Sexta habilidad, muy importante, cuestionar todo. Esto francamente a mí me ha servido mucho porque obviamente cuando platico de Biofase, de los productos que hacemos, de las tecnologías que queremos hacer, de cómo lograr alguna meta, me acompañan consejos, me acompañan sugerencias, pero yo siempre cuestiono todo y creo que eso es muy importante porque esto nos ha permitido no seguir el camino tradicional. Y si bien nos ha llevado a fracasos, también a muchos éxitos y nos ha permitido encontrar atajos donde a lo mejor en otro momento no se habían tomado, no se habían alcanzado. Cuestionar todo es algo que considero importante. Permite mantener siempre la innovación. El cuestionar, el ser curiosos es probablemente, no lo sé, yo pienso,
el origen de la innovación. Séptimo, ya lo había comentado, pero es muy importante aprender a vivir con el fracaso. Lo comenté. Si yo hubiera mantenido esa tristeza que sentí cuando me di cuenta que los invernaderos no eran la idea que buscaba, probablemente no estaría platicando hoy con ustedes. El haber aprendido a vivir con ese fracaso me permitió poder hacer que Biofase creciera, porque cuántos errores no he cometido a lo largo de Biofase, muchísimos, todos los días, incluso varios el día de hoy, les reconozco. Pero eso, el no caerse y el capitalizar los errores para identificar los aspectos relevantes y no volver a cometerlos, me ha permitido poder continuar en este camino de emprendimiento. Y bueno, después de las habilidades que ya hablamos, ¿qué otros aspectos, factores influyen para que una empresa sea exitosa? Siempre se pregunta esto uno, siempre hay cuestionamientos de, bueno, y además de las habilidades de un emprendedor, que una cosa es el emprendedor y otra cosa es la empresa. Ahora, ¿qué debería de tener la empresa? ¿Cuáles de esos factores, esa mezcla de variables al iniciar el emprendimiento, favorecerían que tenga éxito? Recordemos que un buen porcentaje de los emprendimientos fracasan al inicio. Cosa normal. Yo tuve 2 empresas que fracasaron. Pero ¿qué factores ayudan? Vamos a estudiarlos. Yo no tengo la capacidad de decírselos, así que estudié también, como me gusta mucho hacerlo, acerca de la teoría del emprendimiento. Esta me parece muy acertada y por eso se las comparto. Es de Bill Gross, un estudio que se terminó titulando The Reasons Why Startups Succeed, o las razones de por qué una startup tiene éxito. Bien, habla de 5 elementos importantes, ¿ok? 5 factores que se reúnen al iniciar un proyecto de negocio. Una buena idea, un equipo adecuado, un plan de negocios, las fuentes de financiamiento y quinto, hacerlo en el momento correcto. Son 5 factores. ¿Cuál será más importante? ¿En cuál de ellos deberíamos de enfocarnos? ¿Cuáles de ellos realmente poseemos? ¿Cuáles no poseemos? ¿Cuáles deberíamos de fortalecer? ¿Cuáles deberíamos tal vez incluso hasta descartar? Son cuestionamientos que uno tiene que hacerse al inicio. Quizá muchos opinen que las fuentes de financiamiento son importantes. Quizá otros opinen que una buena idea es lo más importante. Quizás algunos opinen que el equipo, tal vez tener un superdirector general, tal vez algunos piensen que la teoría en el plan de negocio es un buen modelo de Osterwalder, ¿no? Un Canvas, Business Model, Canvas, o tal vez quizá esperar al momento adecuado. Bueno, vamos a ver. Este señor, Bill Gross, estudió a 10 empresas, todas consideradas unicornios, todas consideradas en algún momento grandes éxitos de Silicon Valley en Estados Unidos. Algunas de ustedes, las que presento aquí, tal vez les son familiares. Está Airbnb, está Instagram, Uber, YouTube, LinkedIn, también tenemos. Esos son los éxitos. Todos fueron éxitos, pero luego algunas fracasaron. Las de abajo son los fracasos. Wevan, algunos tal vez la escucharon, Cosmo, Pets.com, Flus y Friendster. Friendster, a lo mejor alguno tal vez lo escuchó. Bueno, se calificó por expertos del 1 al 10 cada una de las habilidades que mencioné en la diapositiva pasada. La voy a regresar. Una buena idea, un equipo adecuado, plan de negocios, fuentes de financiamiento y hacerlo en el momento correcto. ¿Sí? Aquí están. Bueno, aquí están otra vez y se califican del 1 al 10. ¿Sí? Donde 10 es que la empresa poseía más de esas cualidades. ¿Ok? Y 0 es, o un número bajo, es poseía pocas de esas habilidades. Yo destaco mucho esto y también Bill Gross destaca. Si observan los fracasos, la gran mayoría tiene puntuaciones altas en fuentes de financiamiento. Y al estudiar este paper,
nos dábamos cuenta que todos los fracasos tuvieron capitales arriba de 20 millones de dólares de financiamiento de capital semilla, no de inversión en Serie A, solo capital semilla, mientras que las otras tienen números más conservadores en financiamiento. Nos damos cuenta que no es el factor más relevante. Y hay otra cuestión relevante e interesante. Si se fijan en los éxitos, el reloj que representa hacerlo en el momento correcto tiene puntuaciones muy altas. Es decir, en las empresas exitosas, el tener el capital suficiente al inicio no fue tan importante. Fue más importante hacerlo en el momento correcto o tener un gran equipo. Y la idea tampoco representaba puntuaciones tan altas. Aquí están los resultados de promedios, fracasos y aciertos. Este estudio dice que el factor más importante para el éxito de un emprendimiento es hacerlo en el momento apropiado. Por ejemplo, Airbnb surgió en la última crisis antes de esta pandemia, en la del 2008, y despegó y se convirtió en un gran unicornio. Aprovechó la crisis para transformarse en un gran éxito. La siguiente variable, un equipo adecuado. La tercera, una buena idea. Probablemente contrario a lo que pensamos, ¿no? A lo mejor muchos decimos, una buena idea es la clave del éxito. Bueno, de acuerdo a este estudio, no. Un plan de negocios, una buena teoría, fue el cuarto. Y el último, de los 5, de acuerdo a este experto en negocios y emprendimiento, un gran experto de hecho, las fuentes de financiamiento, el menos importante de los 5. Por lo tanto, compañeros, y yo se los comparto, lo acredito como experiencia, el capital no es, al inicio no es tan importante. Biofase se fundó, así lo suscribe nuestra acta constitutiva del 2012, su capital inicial fueron 1,000 pesos. Así está en el acta y siempre lo platico porque se me hace muy padre ver cómo la empresa ha crecido. Y bueno, eso es un poco de mi historia y lo que considero importante del emprendimiento. Termino con esta frase que considero relevante. El éxito depende de ti, de ustedes, y se logra con determinación. Muchas gracias, compañeros. Y aquí les dejo mis redes sociales, personales y más importante, las de la empresa. Reitero, si yo en algo les pudiera ayudar, aquí está mi correo y me pueden escribir cuando gusten. Siempre me encanta apoyar al emprendimiento. Pues muchas gracias por llegar hasta el final de la plática y por su atención. Muchísimas gracias, Scott, por compartir todo esto que para los emprendedores vale oro. Muchísimas gracias por darte el tiempo para apoyar. Neri, no sé si quieras comentar algo. Sí, tenemos preguntas. Ok, perfecto. ¿Quieres dar inicio a la sesión de preguntas o inicio yo? Inicia tú. Tienes ahí las preguntas, ¿no? Sí, perfecto. Pregunta Carlos Reyes, ¿cómo validas la idea en centros de investigación y cómo se puede conseguir eso? Es una muy buena pregunta, la agradezco bastante. Hay diversos caminos. En este caso, lo que nosotros hicimos fue, a través de lo que en ese entonces se consideraba un fondo de gobierno que ahora está extinto, pero se llama INADEM, aplicamos a una convocatoria y nos aliamos con este centro de investigación. Fuimos, platicamos, propusimos la idea y a través de este apoyo buscamos generar esa sinergia. Posteriormente, buscábamos a través de los ingresos de los premios que generamos poder, pues, pagar un poco las cuotas del centro de investigación. Ahora las cosas han cambiado y yo recomiendo lo siguiente, que creo que resuelve la pregunta. Todos los centros de investigación tienen alianzas con las universidades, ¿sí? No sé hasta qué punto, creo que hay una alianza entre Redux Inc. Monterrey y el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey tiene alianzas con prácticamente todos los centros de investigación y yo creo que a través de las universidades podríamos encontrar ese vínculo con un centro de investigación, ¿sí? Otra cuestión importante
para poder lograr esto es siempre tocar todas las puertas necesarias. Yo empezaría simplemente yendo a platicar con la gente que esté ahí. Si tu proyecto es probablemente de, vamos a poner una materia, agricultura, ir a un centro de agricultura, buscar al director de esa área y decirle, tengo este proyecto, me encantaría que pudiera apoyarme. Otro de los secretos, compañeros emprendedores, se sorprenderían de cuántas personas están dispuestas a ayudar a los emprendedores. Es increíble. Yo me sorprendía mucho al inicio cuando me presentaba como un emprendedor y era muy grato darme cuenta cómo la gente abría las puertas de las universidades, centros de investigación, los bancos, fondos de gobierno. Bueno, pues el emprendimiento es el sustento de la economía, les tengo que decir. Entonces, iniciaría de esa manera. Y si hubiera algún centro de investigación en particular que les gustaría, pueden mandarme un correo y quizá tengamos algunos conocidos con quien pudiéramos también recomendarlos. Muchas gracias. Hay otra pregunta, pregunta Alejandro Landín, Sí. si en los laboratorios del TEC, ¿cómo se maneja los derechos de propiedad intelectual? Pues miren, el TEC tiene un reglamento muy especial que hay que leerlo y seguirlo. Hasta, digo, no soy ningún experto en la materia, no se considere esto como algo vinculante, simplemente un consejo de algo de experiencia que yo tuve. En ese momento lo que yo hacía era solicitar el laboratorio en horarios extemporáneos donde no se estuviera utilizando y la regla era que yo tenía que comprar mis propios reactivos y mis propios instrumentos. Me prestaban el espacio y algunos equipos porque pues era alumno del TEC, pero lo hacía en horarios donde no se requería para las clases. Ahora bien, les voy a comentar algo importante, si me permiten, del TEC. El TEC es totalmente en apoyo al emprendimiento y siempre hay profesores, directores, alumnos que están dispuestos a apoyarnos. Una excelente manera de hacerlo, y se los recomiendo, es acercarse a la incubadora de empresas del TEC. Yo estuve ahí, de hecho, 2 años y medio. Tengo grandes amigos, muchos amigos de la incubadora del TEC, y les digo, no me gusta hacer la promoción, simplemente quiero ser honesto, siempre lo trato de ser. A mí me ayudó muchísimo estar en la incubadora, pero también me ayudó mucho las ventajas de trabajar en los laboratorios del TEC. Lo que yo hice fue no ligar mi proyecto de biofase con ninguna clase, porque si hubiese sido así, el reglamento indica que parte de el proyecto de la propiedad pudiese haber sido del TEC, pero en realidad eso pues nunca me lo cuestionaron, fue al revés. Siempre recibí mucho apoyo del TEC hasta el día de hoy. Gracias, Scott. Tenemos una pregunta más en cuanto a innovación. Pregunta Daniela Gutiérrez si en cuanto a una idea innovadora en la actualidad tiene fuerte competencia, que en el caso que sí la tuviera, ¿cómo se le hace para diferenciarse y llevar aún más allá un producto? Una excelente pregunta, muy complicada de responder. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda. Normalmente la innovación es acompañada de 2 factores. Uno, el que mencionaste, una fuerte competencia. 2, el más intimidante de todos para nosotros los mexicanos. Típicamente esta competencia es de otros países que tal vez por nuestra cultura imaginamos que pueden ser mejores tecnologías. ¿Cómo sobrellevar esto? La manera en la que yo lo hago con nuestros productos es identificar las variables relevantes para el usuario o para quien va o para quien está dirigida esta innovación. Ejemplo puede ser el precio, otro ejemplo puede ser los materiales que utilices, otro ejemplo puede ser el proceso de manufactura, otro ejemplo puede ser el canal de distribución o cómo llega tu producto con el cliente final, otro ejemplo puede ser las alianzas que tú tengas. Todo negocio requiere alianzas estratégicas. Entonces, identificando los factores claves de tu innovación, tú puedes encontrar maneras en las que tú te enfoques. Te doy un ejemplo. Probablemente tú quieras hacer un dispositivo médico de última generación, ¿sí? Y te das cuenta que tu mercado es probablemente Estados Unidos, ¿ok? Identificar este mercado que está muy competido, ¿de dónde obtienen el producto? A lo mejor te darías cuenta que se obtiene de Europa. Entonces, una ventaja competitiva podría ser el precio, ya que nosotros estamos más cerca
y nuestro sistema de fabricación es más económico. Ese es un ejemplo. Entonces, nos damos cuenta de uno de los factores importantes para el consumidor y nos especializamos en eso para tratar de hacerlo mejor. Otro ejemplo, canales de distribución. A lo mejor toda nuestra competencia está centrada en, vamos a hablar, supermercados. Bueno, tal vez quisiéramos nosotros llevar nuestro producto no a los supermercados donde está toda la competencia, buscar otro tipo de usuarios, buscar otro tipo de elementos y formas en la que nuestro producto llegue al cliente final. A lo mejor una tienda en línea, a lo mejor un sistema de logística propio, no lo sé, pero nos enfocamos en ese aspecto importante para el cliente y tratamos de innovar. Otra manera, esa es una. Otra manera es simplemente hablando con el cliente y darnos cuenta de qué es relevante y tratar de iterar y cada vez hacerlo mejor y diferente. Recuerden que con esa pregunta está ligada a lo siguiente. Un emprendedor es versátil. No hay que casarnos con una sola idea o una sola forma de hacer las cosas. Podemos cambiar de opinión, podemos cambiar de idea, incluso de proyecto, pero siempre manteniendo la determinación. Y bueno, esa es mi respuesta. Ok, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Sí? Pregunta Miguel Mora que para ti, ¿qué es ser exitoso y cuál es el principal valor que buscas? Juan Carlos Reyes pregunta también, ¿qué sería para ti el tiempo correcto? Excelente las dos preguntas. Y la primera es sencilla. ¿Qué es lo más importante en un emprendedor? ¿Qué es lo que lo determina exitoso? Y es hacer lo que te apasiona, hacer lo que realmente nos gusta. Eso es lo verdaderamente valioso en un emprendimiento. Y se los comenté, el dedicar tu día y tu tiempo a algo que realmente te apasiona es algo muy importante y eso hace que se pase muy rápido todo y se disfrute. La segunda pregunta, muy interesante, ¿cuál es el tiempo correcto? Les recuerdo que eso es teoría, que les compartí la fuente, a mí se me hace interesante. Hacerlo en el momento correcto quiere decir cuando el mercado realmente está preparado para comprarlo. Les doy un ejemplo rápido, espero que tenga el tiempo y lo voy a ligar con Biofase. Mi primer modelo de negocios en Biofase era vender el bioplástico. O sea, no productos como cubiertos o popotes que a lo mejor alguno de ustedes ya los ha visto. Son los popotes de semilla de aguacate que a lo mejor han visto en restaurantes o así. Yo no vendía eso al principio, vendía la materia prima, la resina, pero las empresas no lo compraban. Yo iba y les decía, ¿por qué compras plástico normal? Compra el mío. Pero para hacer eso tenían que cambiar todo su modelo de negocio y no querían hacerlo porque no había escuchado nadie del bioplástico, no era el momento apropiado. Y lo que tuve que hacer es fabricar, bueno, hacer otra planta, fabricar cubiertos, popotes, vasos, platos, contenedores de alimento y entonces ya ofrecérselos al restaurante que era más fácil para ellos porque pues era desembolsar 400 pesos en una caja de popotes en lugar de una planta muy grande e invertir miles de pesos en materia prima. Cambié drásticamente mi modelo de negocios. ¿Por qué? Porque el mercado no estaba preparado para comprar materia prima. Sí estaba preparado para comprar popotes y cubiertos y otros productos biodegradables, pero no la resina. Ahora en 2020 se volteó la moneda. Muchas empresas, todas prácticamente están buscando comprar materia prima de bioplástico. ¿Por qué? Pues las regulaciones y ya ven que todo el mundo ahora está pidiendo productos así, pero ya cambió. Ahora es el momento correcto para la resina y antes el momento correcto para el producto final. Todo tiene su tiempo. Y fíjense que Biofase sigue siendo la misma empresa y la visión es la misma, la propuesta de valor es igual, el modelo de negocios cambió junto con canales de distribución, esquema de mercadotecnia, incluso el equipo técnico, el equipo de ventas. ¿Qué les platico? Podría hablar de eso mucho tiempo, pero ese es un buen ejemplo de lo que se refiere a hacer las cosas en el momento adecuado. Perfecto. Tenemos una última pregunta. ¿Te la podemos hacer? Claro, por supuesto. Ok, muchas gracias. Es de Joaquín Tobías y pregunta si necesitamos obtener recursos de una industria, ¿cómo podríamos hacerle para tener ese acercamiento con las empresas, específicamente los desechos industriales? Es una excelente pregunta porque nosotros también participamos en esa, bueno, de esa actividad. Bien sencillo. Bueno, hay muchos métodos. Lo que yo hice en un inicio y continúo haciendo es tratar de ofrecerles algo que sea valioso para ellos.
es triste saberlo, pero cuando se trata de negocios, pues uno tiene que tener, o nuestros stakeholders o las otras empresas buscan beneficios, ¿sí? Eso es algo que así es. Tratar de ofrecerles algo de valor. Por ejemplo, si es un desperdicio, porque tu pregunta es acerca de un desperdicio, típicamente las empresas que generan desperdicios tienen que pagar ellos mismos por llevarse sus residuos. Así pasa, por ejemplo, con las cáscaras de plátano o con la cáscara de naranja o con el desperdicio de las industrias tequileras. Ellos, las empresas, van y pagan a otras empresas para que desechen su desperdicio, se queme o en algunos casos se composte. A lo mejor lo que te recomiendo hacer es ofrecerles, yo te voy a ayudar a ahorrarte tu costo de gestión de residuos. Quizá te tengas que comprometer a llevarte todo el producto, pero es una buena manera de generar un negocio. Probablemente puedas ofrecerle otras cosas, por ejemplo, adquirir certificaciones de economía circular, que eso es bien importante para mercados como Estados Unidos y Japón. Las empresas que le dan una segunda vida a sus desperdicios adquieren la capacidad de certificarse y eso les ayuda a generar más ventas. Entonces, trata de enfocar tu estrategia en ofrecerle valor a tu proveedor. Aprovecho, consejo rápido, aprovechando el momento. Muchas personas piensan que es importante ofrecer valor a los clientes, por supuesto que lo es, pero olvidan que es igual de importante ofrecerle valor a tus proveedores, porque ambos son importantes. Las entradas como las salidas de una empresa, ambas son fundamentales. Sin eso, el negocio no existe. Entonces, hay que mantener eso en mente, de generar y ofrecer valor también a los proveedores. Scott, con esto terminamos la fase de preguntas y respuestas y te agradecemos mucho el tiempo invertido en este proyecto. En nombre de todo el equipo y por supuesto de los emprendedores que van a hacer uso de esta información. Muchísimas gracias, Scott. Gracias a ti, Diana, a Neri, a Alberto y a todos los que estuvieron conectados. Un saludo, bonita noche. Muchas gracias, Igualmente. Scott. Gracias. Chao. Bueno, y aprovechando, vamos a despedirnos el día de hoy. Les deseamos que hayan aprovechado muy bien todo este día y si quieren organizarse para seguir trabajando, adelante, aprovechen todo lo que ya se les proveyó el día de hoy, pero también aprovechen para dormir esta noche y tener un sueño reparador. Les damos las gracias por todo lo que están invirtiendo también ustedes como participantes en este evento. Y pues esto sería el cierre del día de hoy. Mañana Neri. los esperamos. Mañana los esperamos a las 9 de la mañana con la bienvenida. Y a las 9:30 tenemos nuestro siguiente webinar. Va a estar muy interesante porque es prácticamente la continuación del webinar, de los webinars que hemos visto hoy. La liga de Zoom para registrarse se las vamos a poner en el canal de Redus Talk para que primero se registren y después les va a llegar otra liga para que se conecten. Entonces estén al pendiente del canal y bueno, yo más tardecito les voy a poner